¿Cómo he titulado este mensaje de hoy? ¿Ser o hacer? Esa es la cuestión. Y os podría lanzar la pregunta y hacer un debate aquí de qué es más importante, ser o hacer. Pero más que nuestra opinión y mi propia opinión, lo más importante será ver qué dice Dios, qué es lo que opina Él, qué es lo que nos dice acerca de ello. Leí a alguien que decía el ser, o sea, ser, es anterior al hacer. Primero hay que ser y luego podemos hacer. Para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos. Pero eso a veces no es así en nuestras vidas. Creemos que tenemos que hacer cosas para Dios. Tenemos que ayudar a Dios para que Él haga su misión. Tenemos que hacer cosas y cosas, actividades, etcétera, etcétera. Y es verdad, hay que hacer cosas. Pero más importante que hacer cosas, que hacer actividades, es ser. Y vamos a intentar explicar o a averiguar qué dice la palabra de Dios acerca de ello. Primera de Samuel, capítulo 16 y verso 7, el primer libro de Samuel, nos da una clave muy importante de qué opina Dios de todo esto. Y recordaréis el pasaje, es muy conocido. Primer libro de Samuel, capítulo 16 y verso 7. Samuel unge como rey a David. ¿Bien? Y leemos, no vamos a leer todo el pasaje, algunos ya lo conocéis y otros lo podéis leer en casa luego. Dice, y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. ¿Cuál es la opinión del Señor acerca de qué es más importante, ser o hacer? Pues para el Señor está muy claro. Lo importante es ser un hijo, una hija de Dios. De este texto entendemos que todos vemos y juzgamos a los demás por las cosas que hacen. Vemos y juzgamos a los demás por sus hechos, ¿no? Por sus logros, por sus títulos, por la imagen que tienen. Y en base a esto juzgamos a esa persona y decimos qué gran persona es, qué buena persona es, qué persona tan importante, etc. Pero Dios no mira lo externo, que es lo que nosotros vemos, sino que mira en el interior, nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Él mira nuestra actitud. Él mira lo que pensamos de verdad, lo que somos de verdad. Dios mira el corazón, fija su mirada en lo que somos, en la realidad. Nuestra verdadera actitud. Mira más allá de lo externo, de lo superficial. Mira lo verdadero, lo que hay en el corazón. Quiero llevaros, y esta es la opinión de Dios sobre el tema, ya de entrada, para que sepáis que la palabra de Dios y el texto bíblico no nos deja dudas. Para Dios es mucho más importante ser que hacer. Y ahora vamos a verlo en algunos ejemplos. Pero vamos a ir a Josué, capítulo 24, que es el texto que nos va a guiar en este mensaje de hoy. Capítulo 24 de Josué, versos 14 y 15. Vamos a entender un poco y a saber cuáles son estas palabras, porque Josué, después de haber vivido muchas experiencias, les da este consejo al pueblo, reúne al pueblo y le da este consejo. De aquí que las palabras que encontramos en la despedida de Josué al pueblo sean así. Verso 14, 24-14. Ahora pues, dice Josué al pueblo de Israel, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Repito, con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, y certifica al final diciendo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué pide al pueblo, ante esta nueva etapa, porque ellos habían entrado en la tierra que él les había prometido, habían luchado, habían tenido múltiples problemas, dificultades, y el Señor, o Josué, les dice a ellos, y les pide que sean íntegros y que vivan en verdad. Integridad y verdad. Cuando estaban entrando a tomar posesión de la tierra, les dio Josué este discurso. Los reunió a todos y les dijo, yo ya paso el relevo, yo ya dejo de guiar, voy a estar con vosotros, pero os voy a dar un par de consejos necesarios. Y hace un resumen. Si leyerais el principio del capítulo 24, hay muchas cosas, pero mirad el versículo 6, dice, yo saqué a vuestros padres de Egipto. El 7, el Señor puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, recordando aquel momento de la persecución cuando las aguas del Mar Rojo volvieron y destruyeron a todo el ejército de Egipto. 8. Os introduje en la tierra con los amorreos, que eran tribus que había allí, entregué en vuestras manos y poseísteis la tierra. El verso 11. Pasasteis el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y os di, verso 13, la tierra por la cual nada trabajasteis, las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas, olivares que no plantasteis, coméis. Les da un mensaje muy importante, les recuerda, yo, el Señor, he hecho todo esto. El Señor ha hecho todas estas maravillas, ha hecho todos estos milagros en vuestra vida. Tenedlo en cuenta. Y luego dice, ahora temed y servidle con integridad y con verdad. Eran como las palabras póstumas de Josué, el consejo final que él les estaba dando para poder permitirles que entraran en la tierra y disfrutaran de aquella tierra que él les había dado. Por una parte me parece increíble que tenga que recordarles todo esto. Pero Josué les recuerda todo lo que el Señor había hecho para ellos. Es una triste realidad que estaba viviendo y que tuviera que recordarles estas cosas que ellos habían recordado y visto y vivido en sus vidas. Es necesario que comprendamos que servir a Dios es una decisión permanente. Y es necesaria, y casi yo diría, tenemos que renovarla cada día. A través de nuestra relación con el Señor. Conocer a Jesús es algo que tenemos que trabajar cada día. Quizás aquí podemos pensar quién es el más mayor, quién conoció de más chico, de más pequeño al Señor, quién entregó su vida al Señor, quién le aceptó como su Señor y Salvador. Y algunos, nosotros, Elizabeth y yo, le conocimos sobre los 14 años, más o menos, 13, 14 años, en un campamento, ¿no? Y desde entonces hemos ido fortaleciendo nuestra fe. Y muchas veces a trancas y barrancas, ¿no? Con dificultades. Pero hemos ido descubriendo y creciendo en nuestra relación con Él. Esa es la manera de renovar cada día nuestra vida, de conocerle, de amarle y de servirle. ¿Os acordáis? Hace unas décadas hubo una moda muy grande que surgió en nuestro país, era la moda de los productos integrales. ¿Os acordáis? Todavía existen, evidentemente, es muy sano. Yo, por el tema del azúcar, tengo que tomar pan integral y cosas integrales, pero hubo como una fiebre por todo el tema integral, una de las modas dietéticas que nos inundaron hace pues como 20, 25 o 30 años, ¿no? Y todo se convirtió en una verdadera obsesión para muchos, de modo que todo tenía que ser integral. Todo lo más sano era lo integral, y aún muchos médicos y muchos nutricionistas pues lo aconsejan, ¿no? Hasta el punto, y llegó parecía que habíamos encontrado la piedra filosofal de la vida sana, ¿no? Comer todo integral.
ese entusiasmo se desbordó y todo parecía integral. Según el diccionario ideológico, integridad tiene que ver con algo que es entero, algo que es inseparable, algo que es honesto también, hablando del carácter, algo que es recto, que es fiable, que es leal, que es incorruptible y que es justo. Y de ahí surge la palabra integridad, algo que es entero. ¿Por qué? Porque el pan integral, el arroz integral, pues no está separado de lo que hay exterior del interior. Es el arroz con toda la cáscara, ¿no? Es el pan, el trigo, con toda su cáscara. Y eso provoca y hace que nuestro organismo lo digiera mejor y sea mucho más sano. Integridad, dijo, bueno, seguramente recordáis o habéis escuchado quién es el autor de los cuentos de Narnia o la no sé qué de Narnia, ¿cómo se llama? Eso, gracias, las crónicas de Narnia, ¿no? El autor, C.S. Lewis, era un hombre creyente, muy creyente, y él escribió esta verdad pensando en la integridad, en cómo entender qué es para ti, para mí, para nosotros ser íntegros. Y dijo esta expresión: integridad es hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. Tendemos a hacer lo correcto cuando están todos mirándonos, ¿verdad? Ahí somos impecables, nos portamos bien, hacemos lo que nos toca, quedamos bien delante de todos, etc. Pero cuando no nos ve nadie, vivimos también de forma íntegra, honesta, correcta, fiable, leal, ante los demás y ante Dios. Y por eso me llamó mucho la atención de este escritor creyente que decía que integridad es hacer lo correcto aunque esté solo, aunque nadie me esté mirando. En ese momento, en mi casa, en mi hogar, en el trabajo, en la escuela, allí donde estoy y nadie me ve, ¿soy capaz de hacer aquello que es lo honesto y lo correcto? ¿O ahí hay una división? Ahí una cosa es lo que sé y lo que debo hacer y otra cosa es lo que hago. Integridad no está ligada a tradiciones ni a la doctrina, sino a la ética, es decir, a mi vida de comportamiento. Quiero que me ayudéis un poco, los que tenéis la Biblia ahí, o si tenéis el móvil, para ayudarme a leer varios textos del libro de los Salmos. Y el primero que lo encuentre, que lo lea en voz alta, ¿bien? El Salmo 15 y verso 2. Veréis que hay una cosa en común en todos estos versos que vamos a leer. 15:2. Sin temor, que el primero que llegue que lo lea en voz alta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que anda en integridad y hace justicia. Vamos a ir al 26, verso 1. Capítulo... Porque yo en mi integridad he andado. Otra vez, insistiendo ahí. La integridad con el andar, con el comportamiento, con la vida. Vamos a ir al verso 11, este mismo 26, verso 11. Un poquito más abajo. Però jo en la meva integritat vaig fer un dia alliberar-me i apropiar de mi. Molt bé. Digo, utiliza otro verbo, pero habla de ese comportamiento, de esa integridad. Vamos a ir al 84, Salmo 84 y verso 11 también. 84 y verso 11. El Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quien hace lo que es correcto. Quien hace lo que es correcto. Y en otras traducciones habla de a quien es una persona íntegra, los que andan en integridad. Y por último, el 101, Salmo 101 y verso 2. Entenderé el camino de la perdición cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón andaré de nuevo. La insistencia en unir las dos cosas. Ser íntegro tiene que ver con mi vida, con mi comportamiento, con mi forma de ser. Pero no se queda ahí. Si vamos a Proverbios, vamos a leer algunos versos de Proverbios, porque es el libro de la sabiduría. Vamos a ver que en el capítulo 10 y verso 9,
pues sigue insistiendo el libro de Proverbios en este tema. Proverbios 10, después de los Salmos viene Proverbios, capítulo 10 y verso 9. El que camina en integridad anda confiado. El que camina, de nuevo, gracias. El que refiere sus caminos será quebrantado. Gracias. El que camina en integridad. Vivir. El que vive en integridad. El que vive de una forma completa, recta, honesta. Si vamos al capítulo 11, el capítulo siguiente y verso 3, ¿qué nos dice? Los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Gracias, de nuevo. La integridad de los rectos los encaminará. Otra vez esa insistencia en el camino, en andar, en vivir, en el comportamiento. 19.1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Gracias. Mejor es el pobre que camina en integridad. Bueno, yo he repasado algunos, pero habría y encontraríamos muchísimos más versos que unen estas dos ideas. Ser íntegro significa vivir de una manera concreta. Ser honestos con lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Dice el texto en Primero de Reyes, el libro Primero de Reyes, capítulo 9 y verso 4. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, son palabras que le dice el Señor a Salomón, el hijo de David. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre. ¿Y cómo anduvo su padre? En integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Así que promete a Salomón estar con él, cuidarle, darle sabiduría, si vive en integridad. Si algo se define en nuestra sociedad, en la moral de nuestra sociedad, no es precisamente la integridad. Más bien es lo contrario. ¿Y sabéis qué es lo contrario de integridad? Corrupción. Si vemos hoy nuestro mundo que nos rodea, y a veces ya no pensamos rápidamente en los políticos, en las personas que dirigen, que guían, y pensamos, sí, son un grupo de corruptos, ¿no? Todo el mundo es corrupto, pero a veces no pensamos en nosotros. Y muchas veces no solo los importantes, los poderosos, viven en corrupción, sino también nosotros podemos vivir de una forma, pues esto no me hagas factura, ya lo pagaré directamente en negro, ¿no? Esto me guardas un porcentaje para mí, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel pequeño, a nivel personal, a nivel familiar, muchas veces no somos honestos, no somos íntegros totalmente. Así que no solo actúa y no solo la corrupción llega a las grandes sociedades o a los grandes dirigentes, sino que la corrupción también puede llegar a nuestro propio corazón, a nuestra propia actitud. Y nos enfrentamos hoy en día de una forma difícil contra una sociedad que no es íntegra. Encontramos personas íntegras, claro que sí, pero en general esta sociedad es una sociedad corrupta por causa del pecado. El pecado que anida en nuestro corazón, que vive en nuestro corazón. Ahora me gustaría ver cómo la integridad es probada en la Biblia en 3 ejemplos. Hay 3 personas que encontramos en la palabra de Dios que fueron probados en su integridad. Quizás en alguno de ellos podáis encontraros reflejados de cuál es vuestra prueba o cuál es vuestra necesidad. La primera de ellas es la integridad delante de la fe. ¿Cómo es probada la integridad delante de nuestra fe? Y ahí os llevo a Daniel. Bueno, os voy a dar la cita, no hace falta que lo leamos, porque recordaréis. Daniel capítulo 1, los versos del 8 al 16. Daniel y sus compañeros no sucumbieron ante la oferta de corrupción ni las comodidades y facilidades que les ofrecía el rey Nabucodonosor. Lograron poner en peligro sus vidas por causa de su fe, de sus convicciones. Llevaron su fe hasta las últimas consecuencias. Ellos respondieron: no seguiremos a tus dioses. Y en el 3:18 esta fue la opción de la propuesta. Podían haber adorado a ese Dios que Nabucodonosor les pedía, les exigía, y hubiera sido fácil callarse, obedecer y adorar a esos dioses. Pero
Daniel y sus compañeros se negaron a tomar el camino fácil, cómodo, de pasar por encima, y dijeron: no vamos a adorar esta estatua que tú nos exiges, nos pides, lo cual llevaba a un castigo muy severo. Daniel y sus compañeros no quisieron contaminarse con la comida ofrecida allí. Había sido ofrecido esa comida, ese vino, a dioses que ellos tenían, y ellos se negaron ante ello. Su fe fue probada, su integridad fue probada. Integridad ante la fe. Unos años antes, encontramos a José. ¿Os acordáis de José? De su experiencia. Él estaba trabajando en casa de un jefe, de su dueño, Potifar. Le había dado la dirección de su casa, de sus tierras, y él tuvo que irse. Josué fue otro modelo de integridad, esta vez delante del pecado. José negó y se resistió a caer a la tentación. La esposa de su jefe, la mujer de Potifar, quiso engatusarle, quiso seducirlo, y él se negó, tanto que salió corriendo. Luego la mujer le denunció por abusos y lo metieron en la prisión, en la cárcel, pero él fue íntegro delante del pecado. Sufrió la tentación, pero él se mantuvo, sabía lo que tenía que hacer. Actuó de una manera completa, total. No se rompió su vida, no vivió dos vidas distintas, una la de la fe y otra mi vida normal. No, él se mantuvo. El Señor, dice el capítulo 39, el Señor estaba con José. Y esta fue la fuerza que José tenía, el secreto de su integridad, porque Dios permanecía a su lado. Así que hay integridad delante de la fe, pero integridad también delante del pecado. Ser íntegros, porque el pecado pretende destruir nuestras vidas, separarnos de lo que somos, de lo que creemos. Y por último, recordaréis el gran Job, ¿no? ¿Quién no se acuerda de Job? Job capítulo 2, escuchamos a Satanás que se presenta delante de Dios, y el Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un varón perfecto, recto, temeroso, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Delante de la prueba, de la adversidad, de ese deseo de pinchar de Satanás, de poner en duda la fidelidad y la integridad de Job, Job se mantuvo fiel a su fe, a creer, y sufrió una prueba terrible. Perdió su hacienda, perdió su ganado, perdió a sus hijos, perdió todo, tanto que incluso su mujer le desahució casi, ¿no? Le dijo: muérete ya y olvídate de Dios, ¿no? Pero él, delante de la prueba, se mantuvo íntegro. Hay dos cosas que encontramos en la palabra de Dios y que nos ayudarán a entender también la importancia de la integridad. Hay un proyecto divino en toda la historia, a lo largo de toda la historia. Hay dos proyectos, el proyecto de Dios y el proyecto de Satanás. ¿Cuál es el proyecto divino? El proyecto divino es unir todas las cosas en Jesucristo. Dicen las cartas de Pablo que Dios tiene un proyecto, y es unir todas las cosas, todas las personas, toda la realidad que nosotros vemos, unirlas en Jesucristo. Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1, 9 y 10. Dios quiere volver a unir en Cristo todo aquello que el pecado ha destruido, ha separado, ha deshecho. Aquello que el pecado rompió y desunió, Dios tiene el propósito en toda la historia de unirlo. Y no en cualquier lugar, sino en la persona de Jesús. Por eso, para los creyentes, Jesús es tan importante. Por eso recordamos con este pan y este vino la muerte de Jesús, porque Él es
quien nos une, porque Él es que une las familias, Él es que une su iglesia, Él es el que une los matrimonios, Él une padres e hijos. Él es el que nos une a pesar del lugar donde vengamos, el que nos une a pesar de distintos lenguajes que tengamos, de distintos orígenes, pero estamos unidos gracias a la persona de Jesús, quien se entregó, murió, resucitó y, como escuchábamos antes, nos ha prometido que va a volver. Jesucristo es el eje de la historia. Él es quien va a unir todas las cosas a través de la salvación en Cristo. ¿Y cuál es el propósito de Satanás, entonces? El propósito de Satanás es dividir, es todo lo contrario, separar todas las cosas, fraccionar todo lo que toca, dividir países, dividir los pueblos, enfrentarlos, dividir sociedades, dividir familias y dividir hasta la misma persona consigo mismo, a través del pecado y de la seducción. Seguramente recordáis aquel texto de Marcos, capítulo 3, verso 24, dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y vemos en todo el contexto de la Biblia y en todos los ejemplos que el propósito global de Satanás es dividir a la humanidad. Y lo vemos desgraciadamente cada día. Lo vemos en una empresa, lo vemos en los países enfrentados unos con otros, lo vemos en las familias divididas, separadas, lo vemos entre padres e hijos. Esa es la acción de Satanás, poniendo cizaña, poniendo problemas, poniendo egoísmo en nuestras vidas para que seamos capaces de dividirnos, de vivir divididos, ¿no? El propósito de Jesús es unir todas las cosas en Cristo. Eso es como un milagro, y es el milagro que solo Jesús puede hacer en nuestras vidas, transformando nuestro corazón desde dentro. Si somos capaces de abrirle nuestro corazón, de pedir perdón por nuestro pecado, de entender y aceptar que Él murió en la cruz por mi pecado, de forma personal, si soy capaz de hacer eso, Él va a poner su amor, no nuestro amor, el amor que nosotros entendemos, no. Él va a poner su amor, Él va a poner su espíritu en nosotros. Y ese amor es el que nos va a unir. Vengamos de donde vengamos, hablemos lo que hablemos, el idioma que sea nuestro origen cual sea, tengamos, deseos distintos, pero Él nos va a unir porque nos une en Cristo. Jesús y la integridad. Y me gustaría resaltar que Jesús, Él trabajó e hizo todo para vivir en integridad. Él fue un ejemplo de integridad. Los peligros para el discípulo de Jesús. Consideramos que todo creyente es un discípulo, un seguidor de Jesús, cuando trata de permanecer íntegro al Señor. Dice Mateo 26, 24, ninguno puede servir, ¿os acordáis? ¿A cuántos señores? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Y entonces dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos señores. Al intentar hacerlo es convertirse en una persona quebrantada, sin integridad. Es un ser con un corazón dividido, con una mente dividida y con una voluntad dividida. Si queremos servir a Jesús, pero por otra parte queremos también disfrutar de aquello que el mundo nos ofrece, de aquello que Satanás pone a nuestro alrededor de una forma accesible. Si procuramos vivir entre dos aguas, no lo vamos a conseguir. Seremos personas divididas, seremos matrimonios divididos, seremos familias divididas, seremos una iglesia dividida, porque Satanás sigue haciendo su trabajo, intentando dividir al creyente y sus relaciones con los que tiene alrededor. El creyente que es íntegro no trata de amar al mundo y a Dios. Primero de Juan, recordáis aquel texto, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice una frase tremenda, el amor del Padre no está en él. Él ha puesto en nosotros
su espíritu. Somos personas distintas. Quizás exteriormente no, somos iguales que los demás, pero interiormente somos distintos porque Él nos ha transformado. Él nos ha dado de su esencia, de su misma esencia. Y hay tres cosas que aquí nos recuerdan, este texto nos recuerda. Dice que no trata de amar a Dios y al mundo, pero también nos dice este texto que el creyente, es íntegro y es de un solo pensamiento. No solo no trata de amar a Dios y al mundo, no tiene ese objetivo dividido, sino que además es de un solo pensamiento. Santiago 1:8 nos lo dice. El hombre de doble ánimo, el hombre y la mujer de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Nos muestra la antítesis de la integridad. Una persona inconstante. Ahora voy por aquí, ahora el viento me lleva por allá. Dice, no, el creyente, el Hijo de Dios, la hija de Dios, es constante, es fiel, es honesta en sus caminos. No tiene doblez en su vida. Primero, no trata de amar a Dios y al mundo, seguro es íntegro y de un solo pensamiento. Muchas veces, y hay que reconocerlo, a veces pensamos de una manera y actuamos de otra. Tenemos un doble pensamiento, ¿verdad? Sabemos lo que es correcto, pero hacemos lo que no toca lo incorrecto. Y él dice, el creyente íntegro es alguien que tiene un solo y único pensamiento. Y una tercera característica del creyente íntegro es de una sola voluntad. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice el Señor Jesús, sino la voluntad del que me envió. Hacer la voluntad del Padre, ese era el deseo de Jesucristo. Vivió y estuvo en la tierra para mostrarnos cuál era la voluntad de su Padre. Ese debe ser nuestro deseo. No debatirnos entre nuestra voluntad y la divina, sino someter todos nuestros deseos a su voluntad. No hay otra forma de hacerlo, sino es rindiendo y conociendo al Señor Jesús. ¿Cómo hacemos eso? Conociéndole a través de la palabra de Dios, orando, siendo sinceros y honestos, aprendiendo todo lo que podamos en la iglesia con nuestros hermanos, dejando que ellos nos ayuden en nuestra madurez espiritual también, sirviéndole, como no. Así es como vamos a aprender a ser de una sola voluntad y buscando en Él cuál es nuestra voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida en el futuro? ¿Cuál es tu voluntad en este trabajo que me han ofrecido? ¿Cuál es tu voluntad respecto a la persona con la que voy a pasar los años de mi vida? En todo eso, buscar no mi propia voluntad, no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere y ha preparado para mí. La prioridad del discípulo es la formación de un carácter, forjar progresivamente el carácter de Cristo en ti y en mí. El propósito de Jesús, dice Romanos 8:29. No estáis ahí todavía, ¿no? Estáis en Romanos 3. Pero Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Somos el proyecto de Dios, somos el trabajo del Señor. Él está trabajando en nuestras vidas para hacernos discípulos de Cristo. En cierta ocasión escuché o leí una frase de Pablo Martínez, el doctor Pablo Martínez, que dijo, él es creyente y psiquiatra, y él dijo en cierta ocasión, a veces escuchamos repetidamente esta frase, esta iglesia necesita un programa, esta iglesia necesita un proyecto, ¿no? Y escuchamos, nos animan a decir, tenemos que escribir un proyecto y que quede claro y todos seguirlo, etcétera, ¿no? Y él se pregunta, Pablo Martínez se pregunta, ¿hay algún proyecto mejor, más importante, más bíblico para la iglesia o el discípulo que reflejar la imagen de Cristo en mi vida, en su vida? ¿Reflejar el carácter de Cristo en cada actitud de mi vida? No hay otro proyecto superior que ese. Reflejar el carácter, la forma de ser, la humildad, el amor, la paz del Señor Jesús en tu vida y en la mía. Ser íntegros en toda nuestra manera de ser. Él es el ejemplo supremo.
Por tanto, dice 2 de Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos, yo diría que más que su proyecto, somos su deseo. Él quiere formar en nosotros personas que reflejen su gloria y su carácter. Estar con Cristo es la fuente última de nuestro crecimiento, porque Él es el único que posee el poder, Él es el único que posee la gracia para transformar nuestro carácter. Señor, yo no puedo ser así, me cuesta, no puedo ser amable con esta persona, no puedo tragarla, ¿no? Y muchas veces lo intentamos, pero no lo conseguimos. El único que puede hacer ese milagro es la obra del Espíritu, la obra del Señor en tu vida y en la mía. Tengo que tratar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos con más dulzura, con más cariño, con más afecto, con más respeto, pero no lo consigo. El Señor es el único que puede hacer en tu interior que esto sea una realidad. El principal agente en la actualidad de Dios para este mundo somos vosotros y nosotros, la Iglesia. De aclarar a todos cuál sea la dispensación, hemos leído, del misterio escondido que no se conocía y que en Jesucristo, o después de Jesucristo, se reveló. Un cuerpo, una Iglesia, que iba a tratar de transformar el mundo, y lo consiguió. Transformó su mundo. Pero han pasado los años y la Iglesia a veces no estamos transformando nuestro mundo, porque no somos a veces lo suficientemente íntegros, no somos distintos a los demás, nos mezclamos con los demás. Tenemos que ser distintos, tenemos que ser íntegros y vivir la verdad. El discípulo y la Iglesia deben ser necesariamente íntegros. La integridad forma parte de nuestra naturaleza, de nuestro ADN, es de su esencia. Jesús enseñó a sus discípulos acerca de la sal, ¿os acordáis? Del ejemplo de la luz. Trataba de decir, si la sal conserva el mundo, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. No da sabor a la comida. Así debe ser la Iglesia. Tenemos que llevar, allí donde estemos, tenemos que llevar amor, y lo haremos a través de la integridad. Tenemos que proclamar a Jesús, y así conseguiremos ser íntegros, personas íntegras. Si queremos ofrecer al Señor una Iglesia íntegra, no estará formada por familias o individuos rotos, quebrantados, divididos, sino creyentes fieles, familias unidas, enteras, rectas, inseparables, íntegras. Ser o hacer, esa es la cuestión. Lo importante, lo que Dios mira, no es lo que hacemos, no es lo que ven los demás. Lo importante es la actitud de mi corazón y de tu corazón. Y me gusta mucho la última frase del discurso de Josué, cuando se despide del pueblo. Dice el verso 15, Josué 24:15. Por mi parte, mi familia y yo, ¿qué van a hacer? Serviremos al Señor. Parece que Josué se haya contradicho, ¿verdad? Dice, ahora vamos a hacer. Mi familia y yo vamos a servir, vamos a hacer. Porque cuando uno es y vive en integridad, cuando alguien es fiel al Señor, a lo que Él nos dice, la respuesta visible, lo que los demás van a ver, es que servimos de una forma natural, de una forma consecuente, servimos al Señor. Solamente deciros y animaros, lo importante no es las cosas que hagamos, sino lo que somos en realidad, lo que somos delante de Él. El Señor mira el corazón, no como nosotros que miramos la apariencia, no como nosotros que vemos lo exterior, lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido, no. El Señor mira tu fidelidad en lo pequeño y Él te bendecirá también y te recomendará en lo público. Hermanos, que el Señor nos ayude a todos, a mí en primer lugar, pero a todos nosotros, a vivir en integridad, a vivir con todo, no a ser personas, creyentes, familias divididas, separadas, sino que si el Señor está en medio, Él nos va a ayudar.
para vivir con esa integridad. Que el Señor nos bendiga y nos cuide también.